Buenos días, ¿cómo estamos? Esperamos de que se encuentren bien. Aquí muy contentos por empezar esta clase y vamos a estudiar. Estamos estudiando aquí desde el libro de Mateos, estamos en la buenaventuranza. Saben bien de que empezamos esto temprano. Pero qué bien estoy. ¿Cuánto temprano hoy? Hoy temprano, pero bueno, vamos a ver si a uno ajusta aquí, que ustedes saben bien que siempre es un tiempo. Ya compartiendo. Ya estamos compartiendo, ya estamos dando la manera de empezar la clase. Sí, sí. Entonces, ayer estuvimos hablando acerca de la ley, digamos, el versículo 17 hasta el 20, donde Jesús está hablando de que no venía a quitar la ley, sino venía a cumplirla. Y aprendimos muchas cosas, ¿no? Acerca de los fariseos, que los fariseos siempre estaban haciendo las cosas y diciendo las cosas, pero hacían lo que le daban la gana. Entonces hoy vamos a comenzar en el capítulo, este mismo capítulo, capítulo 5, y vamos a comenzar en el versículo 21. Ustedes saben que estamos estudiando el Sermón del Monte, que el Sermón del Monte empieza desde el capítulo 5 hasta el versículo, del capítulo 5 hasta el capítulo 7. Entonces, como le estaba diciendo, de que este libro tiene muchas enseñanzas de que nos puede enseñar a todos nosotros, a cómo nosotros podemos vivir, a cómo nosotros podemos vivir una vida cristiana, y entonces lo estamos haciendo versículo por versículo, o estamos haciendo los contenidos, ¿no? De los versículos eh, que son apropiados en un contexto. Entonces vamos para el libro de Mateos, capítulo 5, del 21 al 22. 21, 22. Este versículo prácticamente se trata acerca del homicidio, del enojo, del insulto, de cómo nosotros podemos tratar a la persona y cómo nosotros podemos controlar. Dice así en el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo o quedará expuesto al infierno de fuego. Mira qué cosa está diciendo aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí, fíjate cómo dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. Eso fue a los antepasados. En el 25, en el versículo 21 podemos ver, así pues, en el resto del capítulo también vamos a escuchar eso, de que fue dicho. Cristo introduce una serie de antítesis o contrastes mediante los cuales ilustra la diferencia entre la ley y sus propias implicaciones o cumplimiento de ella. Así,
sube el listón exigido por la ley y agudiza sus preceptos. Lo enseña, lo hace señalado y condenado la mala disposición del corazón, que yace en la raíz de la transgresión, poniendo luego en contraste el mandamiento positivo. Cada una de las entatesis es introducida por la frase fue dicho o se dijo. Se trata de la misma palabra en el grupo griego. Vamos a verlo para que usted vea lo que le estoy diciendo, ¿no? En el libro de Mateos, este mismo libro, es el versículo 21, donde dice: oísteis que fue dicho a lo antiguo, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. En este mismo libro también, en el versículo 27, el mismo capítulo, versículo 26, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Este mismo libro, el mismo capítulo, dice 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. El mismo libro, capítulo, versículo 33, dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuras, y si cumplirás, Señor, tus juramentos. Mismo libro, mismo capítulo, 30, versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. 43, versículo 43, este mismo libro Mateo capítulo 5, 43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aquí, en el versículo 33, tenemos la fórmula más extensa. Habéis oído que se dijo a los antepasados, o más literalmente a los de antiguos. En el versículo 31 encontramos la misma escuela, también se dijo. A los antiguos se refiere, por supuesto, a las generaciones anteriores, a los que escuchaban a Jesús y principalmente a la que recibió la ley del día de Dios en Sinaí. Pero quizás además debemos escribir detrás de estas palabras el hecho de que en Cristo empieza a manifestarse lo nuevo. Las cosas que han valido hasta aquí están a punto de ceder ante las mayores enseñanzas de aquel que hace las nuevas, todas las cosas nuevas. Vamos a ver lo que dice el libro Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevo todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No todas las cosas que está haciendo Jesucristo son cosas mías, ¿no? Y la ley, ¿para qué sirvió? La ley sirvió para los que vivían durante la antigua dispensación, pero se absorbía en las nuevas y más amplias realidades de la nueva dispensación, introducida ¿por quién? Por Cristo. Ahora bien, no se puede poner vino, fíjate, no se puede poner vino en odres viejos. Los discípulos ya no pertenecen a los antiguos. En Cristo, nuevas criaturas son. Mira lo que dice el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 17. Y echan vino nuevos en odres viejos. De otra manera, los odres rompen y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Vamos a ver también lo que dice respecto a lo que estábamos diciendo de las cosas nuevas y las cosas viejas. Segundo Corintios, versículo 5, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. A veces la éntesis consiste en un sencillo contraste entre dos
postulados éticos, como fue dicho, pero os yo digo. Vamos a ver uno de los ejemplos, ¿no? En este mismo libro de Mateo, capítulo 5, versículo 31 al 32, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de funefactación, hace de ella adulterio, y que se casa o la repudia, comete adulterio. Otras veces, el segundo postulado al que expresa la enseñanza de Cristo es más amplio, como por ejemplo, fue dicho, o pero yo os digo, pero, además, mira como dice aquí en este mismo libro, ¿no? Mateo capítulo 5, versículos 33 a 37. Además, habéis oído, fue dicho a los antiguos, no perjurás ni cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. 27. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. También este mismo libro de Mateo capítulo 5, versículo 42 dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Otras, este segundo postulado del lugar a una aplicación de las razones de la enseñanza de Cristo fue dicho, pero yo os digo. También él decía, fue dicho, pero yo os digo. Mira lo que dice en Mateo 5, 43, 47. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que lo aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? 47. Así saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más. ¿No hacen también así los gentiles? Bueno, en otras ocasiones también Cristo añade algunas ilustraciones para explicar las reformaciones de su enseñanza. Fue dicho, pero yo os digo, por lo tanto, vamos a ver lo que dice aquí el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 21, 26. Esto es, aquí vamos a emplear dos versículos que estamos estudiando hoy, que es el 21 y el 22, ¿no? O este que fue dicho a los antiguos, no matarás, y a cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante. También en este mismo libro, versículo 26 y 28 dice así, el 27 al 30 dice así,
Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ya adulteró con ella su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es, es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Versículo 3, versículo 30. Y tu mano derecha, y si tu mano derecha te ocasiona de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor este es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bueno, a veces, ¿qué sucede a veces? A veces las palabras citadas por Cristo, como lo que se dijo a los antiguos, proceden directamente de la ley del Antiguo Testamento. Otras veces son citas del Antiguo Testamento combinadas con glosas comunantemente añadidas a ellas. ¿Por qué? Por los rabinos. Vamos a ver lo que dice en el libro, este mismo en el libro, el versículo 26. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Este mismo capítulo 5, Mateo 5, capítulo 21 dice, también fue dicho, cualquiera que reputa a su mujer, dele carta de divorcio. Mateos, este mismo libro, Mateo 5, 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurás, ni sino cumplirás el Señor tus juramentos. Versículo 38, capítulo de Mateo 5, capítulo 5 de Mateo, versículo 38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. En cualquier caso, podríamos recibir la impresión de que Cristo, contra lo que acaba de decir en Mateo 17, 5 de 17, se está alzando en oposición a la escritura, por lo que acabamos de leer, de todas las cosas que hemos leído, ¿no? A veces que podemos llegar a la conclusión de que Jesucristo está hablando cosas que se oponen a la escrituras. Mira como dice aquí, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para qué? Para cumplir. Eso está, lo estudiamos ayer, en el versículo 17 y en el versículo 18 de este mismo libro, del libro 5 de Mateo. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Bueno, pero una lectura cuidadosa de sus palabras demuestra que no es así. Si acaso hay contradicción, es con respecto a las interpretaciones rabínicas. En ningún caso Jesús contradice la ley, en ningún caso. No dice, oíste, fue dicho, pero os digo yo que esto no es cierto. En ningún momento él dice que eso es cierto. Es lo que está diciendo, sino fue dicho, pero yo os digo que hay que ir a más. Él le dice, él siempre está diciendo, y va a decir no, de que fue escrito, fue dicho esto, pero yo digo así. Pero en ningún momento él se opone a las cosas de el Viejo Testamento. La ley es correcta hasta donde llega, pero Cristo enseña que si queremos manifestar una justicia adecuada para el reino, tendrá que ser mucho mayor que mero acatamiento formal de los mandamientos del Testamento. No obstante, lo miremos como lo miremos, pues enseñanzas tienen que haber sido chocantes para sus primeros oyentes. Ellos veían en la ley no solo de vigencia permanente y de inspiración divina, sino algo inolvidable que nadie podía retocar o mejorar. Como esta muestra que luego escuchemos lo que decía Filón, solamente los decretos de Moisés son eternos.
incambiables e inconmutables, como si la naturaleza misma lo hubiera sellado en su sello. Cristo acaba de rectificar su carácter permanente, pero aún así se expresa como alguien que tiene autoridad para ampliar la exigencia de la ley. Mira como dice aquí en este mismo libro de Mateo capítulo 5, versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una hojata, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Con qué autoridad está diciendo él esas palabras? En contraste con el oíste que fue dicho, Jesús pone su pero, yo os digo, no dice, a mí me parece. Mi interpretación de la ley sería, habla como si la autoridad emanara de él mismo. Entonces Jesús está hablando con autoridad. Jesús siempre cuando habló con autoridad. Vamos a ver lo que dice aquí este versículo, este mismo libro, Mateo 5:22, que es el que estamos estudiando. Fíjate cómo dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Mateo capítulo 5, versículo 28, dice así, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer con codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hablan como el Mesías, habla como el Mesías, el Hijo de Dios. Esto es lo que llamará la atención también a la multitud. Él habla como el Mesías, él habla como el Mesías, como el Hijo de Dios. Esto también ustedes van a ver en el libro de Mateo, como él llama la atención a las multitudes. Mateo 7:29, este mismo libro, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Se lo voy a volver a repetir. Mateo capítulo 7, versículo 29 dice así. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Ahora vamos a empezar ahora a desglosar el versículo 21. La primera antítesis se centra en el sexto mandamiento: no matarás, es decir, no cometerás ningún homicidio. A esto Cristo añade una glosa rabínica: cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. No matarás. Eso de no matarás, eso está en el Antiguo Testamento, que está en Éxodo, cuando la ley, Éxodo capítulo 20, versículo 13. También se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 17, que se dice así: no matarás. Enseguida nos podemos preguntar, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en esto? ¿Acaso no es un fiel reflejo de lo que enseñaba la ley? Ciertamente, ciertamente. Sin embargo, en la enseñanza rabínica había dos males implícitamente denunciadas por Cristo. En primer lugar, su glosa parece decir que cualquier agresión menos que en el homicidio es digna de juicio. Y claramente a este error al que Cristo contesta en el versículo 22. En segundo lugar, la palabra empleada para la corte es la que se utilizaba habitualmente para hablar de los tribunales locales. Tribunales que existían en todos los pueblos, que estaban vinculados a la sinagoga y que se componían de 3, 7 o 23 jueces, según el tamaño de la población. Parece ser, pues, que los rabinos no solo limitaban el sexto mandamiento al homicidio literal, sin tomar en cuenta sus otras
muchas ramificaciones, sino que contemplaba su enjuiciamiento ante los tribunales humanos más que en el juicio de Dios. Lo que hicieron fue reducir y confinar las sanciones que acompañaban a este mandamiento a simple castigo de manos de magistrados civiles. Enseñaban simplemente: no debes matar, porque si lo haces corres peligro de que el magistrado civil te condene. En ambos casos, lo malo no está en lo que los rabinos decían, sino en lo que dejaban de decir. Descuidaban las manifestaciones menores del espíritu homicida y se olvidaban del juicio final. Por supuesto, no habrían dicho esto, pero el énfasis de sus enseñanzas y las prácticas de su vida demostraban que en el fondo eran sus preocupaciones. Así reducían la ley solo a un código penal y pasaban por alto la maldad del corazón que antecede el homicidio. Antes de tirarle piedras, haríamos bien en considerar si no caemos nosotros en el mismo error. Antes de tirarle piedras a las personas, no. Tenemos que considerar nosotros que si nosotros podemos caer en el mismo error. ¿Qué nos importa más? ¿El que dirán los hombres o el que dirá Dios o lo que dirá Dios? ¿Qué es lo que me interesa más? Esa es una de las preguntas, ¿no? De que yo siempre me ha hecho yo y siempre he tratado de manera de poner en práctica. No me interesa lo que las personas puedan decir de mí. A mí lo que me interesa es lo que Dios pueda decir de mí. Como también yo muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué es lo que piensa fulano de mí? Pero nunca nos ponemos a pensar qué es lo que piensa Dios de nosotros. Nosotros hacemos eso, nosotros vamos a tener un cambio en nuestra vida. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos glorificar a los hombres, nosotros queremos que los hombres estén bien con los hombres, pero quedamos bien con Dios, quedamos mal con Dios. Porque ¿qué condiciones más nuestro comportamiento? El hecho de tener que compararse ante el tribunal de Cristo y darle cuentas, o el hecho de que podamos ser vistos y condenados por los hombres. O bueno, ¿a qué? Un hombre me puede condenar, que un hombre me pueda ver, pero una mucha diferencia va a ser y va a haber cuando sea el tribunal de Cristo, cuando yo tenga que presentarme a él, cuando nosotros tengamos que presentarnos a él, va a ser una cosa un poco más difícil que cuando una persona trata la manera de quedar bien con los hombres. No hay nada más malo en no querer ofender a nuestros hermanos. No hay nada más malo que en no querer ofender a nuestros hermanos. Y hay gracias a Dios si su opinión nos salva de cometer ciertos pecados. Pero es muy triste solo ajustarnos nuestros comportamientos a lo que otros piensan y no sigan lo que Dios piensa. Porque entonces viviremos de una manera cuando pensamos que nuestros hermanos puedan vernos y de otra cuando no es así. Pero hoy yo os digo, en el versículo, hagamos para el versículo 22, pero yo os digo, sin decirse la ley propiamente, sin decir la ley propiamente dicha, Cristo procede ahora a enseñar a los discípulos que hay otro todo en abanico males implícitos en el sexto mandamiento de no matar. Además del homicidio en sí, el odio, la enemistad, el rencor, la envidia, el enojo, el insulto y otras cosas, y que estos son igualmente susceptibles de ser juzgados. Y esto no solo ante tribunales humanos, sino también ante la corte celestial y el juicio final. El fariseo
suponía que no había quebrantado el sexto mandamiento, siempre que tuviese las manos limpias de sangre. Mas, sin embargo, Jesús, empero, afirma que el enojo mismo es ya una infracción de este mandamiento, porque de permitírsele manifestarse por medio de acciones vendría para el homicidio. El precepto no matarás no se refiere solo a la muerte física. Hay formas más útiles de matar: la agresión, el enfrentamiento, el insulto, la descalificación. Van matando poco a poco al ser humano. No es homicidio solo aquel que llega a asesinar, sino también cualquiera que agregue pensamientos asesinos a motivaciones destructivas. Tales pecados en el hombre interior pueden tomar diferentes formas y manifestarse de diferentes maneras. Cristo hace mención explícita del enojo y del insulto. Pero en las ilustraciones que siguen, parece contemplar no solo las actitudes malas que puede haber en nosotros, sino también cualquier ofensa nuestra que pudiese provocar malas actitudes en las personas ofendidas. Vamos a ver lo que dice en el libro de Mateo, capítulo 23 al libro 26, capítulo de Mateo 25, del 23 al 26. Dice: por tanto, si traes tu ofenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrá de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Hasta este extremo llegan los tentáculos del sexto mandamiento. Es como si Cristo buscara a propósito el detalle más pequeño de la ramificación más lejana para ilustrar la complejidad de sus inclinaciones. Los ejemplos que Cristo pone en el versículo 22 son tres: el hombre que se enoja con su hermano, que le llama rata o necio, y el que le llama idiota o fabio. Estas tres manifestaciones del espíritu homicida merecen siempre, según Cristo, ser juzgadas y ser en sendos tribunales, los cuales son llamados la Corte Suprema y el infierno del fuego. Estos tres tribunales parecen tener grados crecientes de solemnidad. La Corte, tal y como acabamos de ver, es el tribunal local del pueblo. La Corte Suprema es el concilio o el Tribunal Supremo del país, el Sanedrín, ubicado en Jerusalén, compuesto por 71, 71, 71, que es el tribunal que me encanta en inglés o en español. 71 jueces, de 71 jueces, donde se celebran solo los juicios más serios. El infierno de fuego alude al destino merecido por todos los que no son declarados justos en el juicio final, cuando Dios mismo juzgue a todos los hombres. La palabra infierno es traducción de la palabra griega Gehenna, a su vez una versión de frase hebrea que significa valle de los hijos de Hinnom. La referencia es el valle al sureste de Jerusalén, que había sido utilizado por los reyes apostadas de Judá para el culto a Moloch, y que Josías, a fin de erradicar tales prácticas, había convertido en vertedero municipal. Mira como dice aquí en el Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Asimismo, profanó a Tofet,
está en el valle del hijo de no, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. El infierno, por tanto, es el lugar donde se quemaba la basura de Jerusalén. Simbólicamente es el destino de todo aquel que no sea digno de entrar en la ciudad celeste. Enseguida nos preguntamos, ¿sí? Con estos tres ejemplos, Cristo pretende establecer tres grados crecientes mal, ya que los tribunales mencionados son cada vez más severos. Muchos comentaristas dan por sentado desde así y por tanto hacen auténticas viruetas de exagesis para demostrar que la palabra traducida como idiota es un insulto peor que ragá y que insultar es peor que enojarse. Insultar es peor que enojarse. ¿Verdad? Nuestra respuesta, en cambio, es negativa. No se trata de 3 grados de pecado, sino de un típico uso de paralelismo hebreo el cual se consigue mayor impacto repitiendo la misma fórmula con una creciente subida y tono. Es como si Cristo dijera, os han dicho que el homicida merece comparecer al tribunal del pueblo, pero yo os digo que lo que merece aún que el hombre que se enoje con su hermano. Mas todavía el tal merece comparecerse en el mismo Sanedrín en Jerusalén. Más aún merece que Dios lo que consigne a las llamas del infierno en el juicio final. Por tanto, las tres frases vienen a tener la misma fuerza. Cristo nos está diciendo que hay pecados menores por los cuales solo tendremos que comparecer ante el tribunal del pueblo, sino que está afirmando que aún más pequeñas manifestaciones, aquel mal denunciado en el sexto mandamiento merece el castigo eterno. Aunque hace mención de 2 tribunales humanos, no pretende establecer 3 grados de mal, indicar 3 lugares diferentes en que debe ser juzgado, sino que la fuerza de su enseñanza recae sobre el hecho de que cualquier brote de enojo es evidencia de quebrantamiento de sexto mandamiento. No necesitamos, pues, buscar algún grado mayor de pecaminosidad en la palabra idiota. Si acaso la progresión es descendente o no ascendente. El hombre que se enoja con su hermano merece comparecer ante el tribunal local. Más aún, el que solo insulta, que dice imbécil, merece tener que comparecer ante el concilio de Jerusalén. Más aún, el que solo le dedica un insulto pequeño pone de manifiesto un desprecio interior que merece el infierno, como le diga tonto. Ahora, antes de dejar estos versículos, necesitamos hacer un par de aclaraciones. Una aclaración. Ahora bien, las escrituras nos enseñan que hay una ira, según Dios, que no es una manifestación pecaminosa, sino legítima expresión de una justa indignación ante el pecado del hombre. Vamos a ver un ejemplo aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros enojos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol nuestro enojo. ¿Ok? Esta es la misma clase de ira que Cristo mismo experimentó al ver el materialismo de sacrilegio de los mercaderes cuando ellos estaban vendiendo palomas, estaban vendiendo todas esas cosas ahí. Ese fue el mismo enojo que tuvo Cristo. El enojo del que habla aquí, por lo tanto, no es la ira según Dios, sino el enfado injustificado, desmenudado en su origen, a la actitud que descalifica majera
maltrata al prójimo o abusa de él, o a la manifestación de odio, el cual no es más que el homicidio incipiente. Incluso en el caso de los dos insultos, necio, versículo 23, idiota, versículo 24, debemos entender que son expresiones de rabia y desprecio, y más calificaciones aplicadas con causa justificada y seriedad. Cristo mismo llama insensato y necio a los escribas. Cristo mismo llama insensato y necios a los escribas y fariseos. Mientras Santiago emplea el concepto de hombre vano, semejante a la palabra idiota. En el caso de la persona que cree que puede tener una verdadera fe sin que se manifieste en obras, mira lo que dice, lo que yo estaba diciendo, ¿no? Acerca del libro de Mateo, este mismo libro, Mateo capítulo 23, versículo 17, que dice, insensato sosiego, porque ¿cuál es mayor, el loro o el templo? ¿Qué significa el loro? Fíjate, insensato y ciego. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El loro o el templo que santifica el loro? En el libro de Mateo, este mismo libro de Mateo, capítulo 23, versículo 19, dice, necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor la ofrenda? Más quiere saber. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 20, dice así, más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Hombre vano, está diciendo hombre vano. ¿Okay? Una cosa es la ira justa o la denuncia seria de la necesidad del hombre impío. Otra muy diferente es el enojo o el insulto, como manifestaciones menores de aquella actitud que, si se llevaran a sus últimas consecuencias, desembocaría el homicidio. Pero una vez hecha esta aclaración, debemos tomar conciencia de la extrema seriedad de lo que Cristo está diciendo. Todos reaccionaremos horrorizados ante sola idea de cometer homicidio. Pero, ¿acaso no hay en nosotros muchas manifestaciones menores del espíritu homicida? ¿Cuántas veces sentimos rabia, furia, odio y resentimiento contra nuestro prójimo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos enfadamos con el sin causa? Ay, ¿cuántas veces nos hemos enfadado con él sin causa o teniendo causa? Permitimos que nuestro enojo llegue a extremos desorbitados. ¿Cuántas veces deseamos en tales momentos su mal y abrigamos pensamientos de odio? ¿Cuántas veces estos sentimientos se expresan en palabras insultantes, hirientes, amargas, sarcásticas, malignas o dañinas? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso? Quizás nuestro enojo nunca llegue a los titulares de la prensa y nunca tengamos que comparecer a tribunal criminal, pero no por eso somos justificados. Detrás de una fachada de buenos ciudadanos podemos practicar el homicidio de corazón. A espaldas de nuestros prójimos podemos asesinar su reputación. Estas cosas también merecen castigo eterno. Si no se arrepiente y cree en Cristo, aquel que las practica está encaminando hacia el infierno del fuego. A ver que nosotros nos sintamos con ese tipo de ira, estamos así, nosotros tenemos que arrepentirnos y hablar con Cristo, hablar con Dios por mediación de Cristo. Entonces, aquí lo que pudimos ver es que también negarse, ¿no? Negarse, enojarse con un hermano es homicidio también. Es homicidio. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice, con las cosas que uno habla y principalmente con el pensamiento. Muchas veces los pensamientos y las cosas que nosotros guardamos en el corazón
son las que nos conllevan ¿a qué? A tener un pensamiento homicida, a matar a nuestros hermanos, no físicamente, pero podemos matar espiritualmente con las palabras que decimos, con las palabras que hacemos y con las palabras que tenemos en entonces lo que tenemos que tener es amor y tenemos que tener paz. Bueno, y aquí terminamos ya este libro, este libro de Mateo 5, y terminamos en el versículo 21 y el versículo 22. Entonces mañana comenzaremos en el versículo 23. Muchas gracias por todas las personas que están tomando estas clases conmigo y estamos aprendiendo a cómo vivir una vida cristiana. Estamos aprendiendo a cómo nosotros podemos glorificar a Dios. Porque si no leemos, si no estudiamos, si no sabemos lo que Dios quiere, nosotros no vamos a poder glorificar a Dios. Y no leerlo ni aprenderlo, sino es ponerlo en práctica. Tenemos que tener cuidado con el enojo y con las cosas malas que estamos muchas veces atesorando. Nos vemos mañana.